la clase. Ya, entonces, esta guía número 13 de medidas de dispersión es la primera clase de la unidad 3. Ya está, ya como que ya entramos de lleno ya en la unidad 3. El objetivo de aprendizaje que tiene esta unidad es tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. Ya ese es el objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar durante toda la unidad. Entonces tenemos primero, ¿qué son las medidas de dispersión? Ya vamos aquí a retomar cosas que ya hemos trabajado. No va a ser solo materia nueva, sino que es cosas que ustedes ya conocen, o que alguna idea deberíamos tener de todo esto. Entonces, primero dice, sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media o si están muy dispersos. Para cuantificar la dispersión, estudiaremos las medidas más conocidas: el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Entonces pensemos que lo que es llegar a desviación media, varianza y desviación estándar es nuestro objetivo como final en esta clase. Lo primero que nos vamos acá a recordar es lo que cuando hablamos de rango. Por ejemplo, ¿qué es lo que es el rango? Corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución. ¿A qué se refiere eso? Es que voy a tomar, si tengo por ejemplo un número del 2 al 100, ¿ya? ¿Cuál es el rango de valores que voy a tener? El valor es el mayor es el 100, el menor es el 2, entonces voy a tener 98 como rango, ¿ya? El rango, o sea, los valores donde va a estar mi otra frecuencia. Después tenemos el promedio. Entonces, tenemos dos formas de calcular el promedio. La primera forma es para datos no agrupados. Entonces, se suma la cantidad de datos y se divide por el total de datos que tienes en el conjunto. ¿A qué me refiero con datos no agrupados? Por ejemplo, cuando ustedes calculan sus notas, ¿ya? Cuando calculan sus notas, eso es sumar la cantidad de notas y dividirlas por el total. Cuando hablamos de datos agrupados, nos estamos refiriendo a cuando trabajamos con tablas, ¿ya? Y tenemos intervalos de distintas frecuencias. Entonces, por ejemplo, queremos ver, ir viendo por estatura la cantidad de gente que hay. Entonces voy a tener un intervalo que va a ser, no sé, entre 1,50 m y 1,60 m, entre 1,60 m y 1,70 m, entre 1,70 m y 1,80 m. Entonces ahí tengo intervalos y voy a tener una cierta frecuencia, ¿ya? Entonces cuando tengo datos agrupados, ¿qué tengo que hacer? Encontrar primero la marca de clase, multiplicarlo por la frecuencia y dividirlo por el n, que es el total de datos, ¿ya? ¿Cómo calculo la marca de clase? La marca de clase de una tabla para datos agrupados en intervalos corresponde al promedio de los extremos de cada intervalo. Por ejemplo, si tengo que un intervalo es entre el 1 y el 3, sumo el 1 más 3, me da 4, dividido en 2, que son dos datos, 1 y 3, 4 dividido en 2, 2. Entonces la marca de clase es 2. ¿Ya? La marca de clase es el promedio que tengo entre este intervalo. La frecuencia, la cantidad de valores que se encuentran en ese intervalo. Ya, eso ya lo conocíamos, lo que era la frecuencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Porque esto no le vamos a ver como sin ejemplo. Tenemos acá, ya, un intervalo entre el 1 y 3, entre 3 y 5, entre 5 y 7 y entre 7 y 9. La marca de clase, entonces, ¿cómo la calculamos? El menor más el mayor dividido en 2. Menor más el mayor dividido en 2. ¿Sí? Entonces vamos sacando. 1 más 3, 4. 4 dividido en 2, 2. 3 más 5, 8. 8 dividido en 2, 4. 5 más 7, 12. 12 dividido en 2, 6. 7 más 9, 16. 16 dividido en 2, 8. ¿Ya? Entonces ahí sacamos las marcas de clase. Esto que está acá son los datos que me entregan, la frecuencia, o sea, cuántas veces salió este numerito. Profe, ¿y si son más de 2 veces, se ¿Cómo más de divide 2 veces? por esa cantidad? ¿Cómo Si más de me 2 dice veces? que tiene un intervalo del 1 al 5 y del 5 al 10. ¿Ya? Tengo que esto tomar 1 más 10 dividido en 2. Es lo mismo, siempre el menor con el mayor. O sea que el del medio no se considera. No, porque va en la tablita, por los valores que voy tomando acá en la tablita. ¿Cachai? Esto es lo que Ah, te va a ya. mandar la marca de clase. ¿Sí? Ya. Ya, después, para poder saber yo cuánto es la marca de clase por la frecuencia, porque quiero conocer ese promedio, ¿sí? Recordemos que lo que queremos encontrar, acá abajo está,
queremos encontrar el promedio, entonces vamos a calcular cuánto es la marca de clase por la frecuencia. O sea que vamos a ir multiplicando este valor obtenido por este valor por ese valor, ese valor por ese valor, y ese valor por ese valor. Entonces nos da 2 por 3, 6, 4 por 5, 20, 6 por 2, 12, 8 por 6, 48. Entonces, estos son los valores que yo voy a sumar, 6 más 20 más 12 más 48, y lo voy a dividir en el total de datos, en el total que tenga en la frecuencia. O sea, 3 más 5 son 8, 8 más 2 son 10, 10 más 6 son 16. Entonces, la suma de la marca de clase por frecuencia va a ser dividido en el total de datos. Mi frecuencia total, la cantidad de datos que yo vi, entonces sería en este caso 16, y si sumo ese valor, aquí me darían 48, 50, 60, 60, 80, 86 dividido en 16, me da 5,375. O sea que el promedio, en este caso, es 5,375. Entonces ahora, y ustedes sí se dan cuenta. Pensemos en algo acá como, vamos a tratar de un poquito como inferir qué ocurre con este promedio, o qué significa este promedio. El promedio nos está indicando dónde está, por eso se llama también media aritmética, ¿ya? La mitad sumando los valores, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el promedio está en el 5,375. Eso quiere decir que la mitad de mi muestra está muy cercana a donde está como la mitad de mis datos también. Porque entre el 1 y el 9, el rango que tengo es 8, ¿verdad? Si lo vemos desde lo que vimos anteriormente, el rango va a ser en este caso, si vemos el primer término y el último término, tendría 9 menos 1, o sea que el rango va a ser 8. Y si me dicen que mi promedio es 5,375, yo me imagino esto en una recta, pensemos que acá está el 1, acá está el 9, ya vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, va a estar por acá mi promedio. Entonces yo que puedo ver ya de esta muestra, que la muestra está un poquito más cargada hacia este lado, ¿sí? 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, eran estas. La del ladito. Déjenme ver que alguien está tratando de entrar. Ya, entonces la muestra va a estar acá. Si ustedes se dan cuenta, es casi es justo como en la mitad de toda la muestra. Y si yo veo la frecuencia, fíjense en este detalle acá. Porque yo quiero ver, con esto quiero ver como la uniformidad de los datos, o sea, cuánto uniformes están distribuidamente. Si yo veo la mitad, 3 más 5 me da 8, 2 más 6 me da 8, o sea que está bien que me esté dando un valor de la media aritmética en la mitad también de mi muestra. ¿Sí? Entonces ahora, ya encontramos lo del promedio, que el promedio igual era un valor como conocido de sacar. Entonces ahora vamos a ¿Profe? ver, dígame. Ay, borró. Pero Nada. puedo volver, pues mira, si esto es mágico. Charán, listo. ¿Por qué sacó el 5,379,8? No sé qué número es. 5,375. Este es el promedio por lo que está sacado acá abajo. Ay, me perdí. No, si saqué el promedio, sacamos el promedio acá abajo. Ah, ya entendí, ya. Yo se lo copié ahí arriba. Eso No. explicó el ejercicio de acá abajo. Sí. ¿Sí? Dígame, Cata. ¿En qué se perdió? El 9 menos... el 1. Ese 1 y ese 9 es porque yo tomé como el primer valor del intervalo y el último valor de aquí del intervalo. Por eso entre el 1 y el 9. Ya, por eso tomé esos dos valores. Ya, vamos, sigamos, bajemos ahora. Vamos a borrar aquí. Pum, bajemos.
Ya, entonces tengo aquí lo siguiente. ¿Qué es lo que es la desviación? La desviación de una variable x con respecto a su media aritmética está dada por desviación, entonces, x sub i menos la media aritmética. Por eso es importante saber sacar el promedio en este caso, porque después nos vamos a utilizar para conocer la desviación. ¿Qué quiere decir la desviación? ¿Cuánto corrido está de mi media aritmética? Pensemos que si ese valor fueran igual, esto va a ser 0, o sea que no va a estar desviado de mi media aritmética. Entonces eso estamos viendo, cuánto corrido va a estar de mi media aritmética. Entonces, la desviación de una variable x con respecto a su media aritmética está dada por d igual a xi menos x sub i menos la media aritmética. Entonces dice acá, desviación media corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones. O sea, los valores absolutos de las desviaciones de lo que está nombrado acá arriba, valor absoluto de x sub i menos la media aritmética de los n datos. Esto es, para datos no agrupados, ya, esto recuerden que tenemos datos no agrupados y datos agrupados. Entonces, cuando tenemos datos no agrupados, es sacar la media primero, tener la media, y aquí ir cambiando ese por el valor 1, por el valor 2, por el valor 3, por el valor 4. Y acá, abajo, para datos agrupados, la diferencia es que vamos a usar la marca de clase. Recuerden que esto es el valor de la marca de clase 1, menos el promedio, que ha medido la media aritmética, por la frecuencia que tenga. Entonces, después, repetido eso, es la cantidad de la cantidad de marca de clases que yo tenga, dividido en el total. Eso es grandes rasgos. Yo sé que esto es extraño como a entender en un principio, pero después vamos a ver un ejemplo y ahí yo creo que nos va a quedar un poquito más claro. ¿Se tiene que reemplazar? ¿Ah? ¿Se tiene que reemplazar, por ejemplo, lo que nos da Claro, con la que sale ahí? sí. Ya, mira. Vamos a ver aquí. Después tenemos la varianza. ¿Ya? Entonces, quiero que tratemos de cómo ir asimilando, no quiero que entendiendo porque es más difícil de entender al tiro, pero ir asimilando sobre cómo se va trabajando. Si nosotros comparamos lo que sacamos anteriormente, la desviación media, comparado con la varianza, son muy parecidas. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma expresión acá. x1 menos x, x1 menos x. Tengo un n abajo, tengo el n abajo y todas las expresiones van igual. ¿Cuál es la diferencia que tengo? Acá está con valor absoluto. Valor absoluto. Y acá está elevado a 2. Esa es la diferencia que hay. Entonces, esa diferencia tenemos que tenerla en cuenta, ¿ya? Porque la varianza va con los valores al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, la varianza, su símbolo que tiene, que ese es un, si lo vean como en letra Y, es un sigma. Ese sigma está al cuadrado, ¿sí? Está al cuadrado. Y cuando yo quiero encontrar la desviación estándar, va a ser lo mismo, pero sacando la raíz cuadrada. Se obtiene trayendo la raíz cuadrada de la varianza. O sea que a partir de la varianza yo puedo encontrar la desviación estándar. Ya. Entonces ahora. No está un ejemplo acá, pues, muy mal. No puse un ejemplo. Vamos a tener que escribir un ejemplo. Déjenme abrir el Word para poder escribirle un ejemplo. Profe, no entendí eso de que cuando está elevado al cuadrado, se deja así, pero abajo hay que sacar la raíz. Aquí lo que pasa es que cuando está elevado al cuadrado se está calculando la varianza. ¿Ya? Cuando está el sigma elevado a 2, se está calculando la varianza. Pero si es el sigma solito, sin el elevado a 2, está sacando la desviación estándar. ¿Ya? Seremos un ejemplo como para que nos quede claro qué es lo que estoy diciendo con eso. Ya, entonces aquí vamos a la guía. Y vamos a ir calculando algunos ejercicios para que ustedes vayan viendo cómo se realizan. Ya vamos a usar los mismos ejercicios aquí en la guía, para que este ejercicio lo vamos a usar igual. Ya, entonces dice acá, calcula el rango, la varianza y la desviación estándar de los siguientes conjuntos de datos. Entonces me dan esos 5 valores. Ya.
Lo primero que ustedes tienen que hacer, lo primero, es ordenarlos de menor a mayor, ¿ya? De menor a mayor. Yo sé que van a decir, pero ¿para qué si son tan poquitos? Pero si es uno más grande, van a tener que sí o sí pasarlo, entonces vamos a escribirlo de menor a mayor. El 7, el 12, el 17, el 20 y el 23. Ya, lo ordené de menor a mayor. Ahora, ordenado de menor a mayor, ahora vamos a calcular el rango. ¿El rango cómo se calculaba? Rango era, Era no el mayor y después se resta el menor, algo así. super, mayor, puse 20, nada que ver. Entonces va a ser 23 menos 7, ¿verdad? Y eso ¿Por nos qué va a se dar, resta? porque estamos sacando la diferencia entre el mayor y el menor, para Ah, sacar cuántos números tengo entre esos dos. ¿Cachai? yo pensé que se sumaba. No, se restan para encontrar el rango. Ya quiero saber cuántos números hay entre el 7 y el 23. Entonces, si yo hago esa resta, 23 menos 7, esto me da 16, ¿verdad? Ya. Ahora para calcular la varianza, recuerden que la varianza es el sigma elevado a 2 y la desviación estándar es solo el sigma. Recordemos también que la varianza, como sale aquí en nuestra guía, la varianza se calcula como x1 menos la media. Necesitamos sí o sí la media aritmética, o sea, o el promedio, porque si no, no vamos a poder calcular eso. Entonces vamos abajito, y lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el promedio ahora. Ya encontramos el rango, ya está la primera parte. Ahora vamos a calcular el promedio. Como son datos no agrupados, ya, estos son datos no agrupados, a eso me refiero con datos no agrupados. ¿Cómo se va a sacar? Se suman los datos 7 más 12 más 17 más 20 más 23. Y eso dividido en el total de datos que hay. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, si calculo eso, ¿cuánto me da? Nos da 89 dividido 5. ya 89 dividido 5 y eso da 89, ¿estás seguro? Me da A 79. mí me dio 79. Sí, me da 79. Sí, 79 era dividido en 5. Y eso a mí me dio 15.8. ¿Ya? Entonces la media aritmética es 15.8. ¿Todos vamos claro hasta ahí o hay alguna duda hasta ese momento? No, profe, igual claro, igual se entiende. Ya, bacán. Vamos hasta ahí bien. Si la idea es que cualquier duda lo vayamos al tiro resolviendo. La cata, profe. Sí, déjenme, estoy abriendo el chat. Que lo cerré, ahora lo veo. Ya, dígame, Cata. Ya, el periodo, lo de la X me refiero, yo creo que te refieres al promedio. Ya, la X, esa X recuerda que se conoce como promedio o como media aritmética. ¿Ya? De esas dos formas, promedio o media aritmética. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se suman los valores, se suman. Esto es lo mismo que cuando tú calculas tu promedio. 7 más 12 más 17 más 20 más 23. Y el resultado que te dé lo de arriba se divide en el número que está abajo, en este caso el 5. Entonces, acá nos daba que la suma de esos valores me daba 79 dividido en 5. Y que si eso lo transformo a decimal es 15.8. Ahí sí, Cata. Ya.
Sigamos. Entonces ahora, ya tenemos ya nuestra media aritmética, que es lo principal para poder encontrar la varianza y la desviación estándar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Varianza. Igual. Vamos a hacer una línea gigante acá. Bueno, son 5 valores nuevos, pero igual yo creo que va a quedar largo. Yo creo que está por ahí. Bien cansado. Entonces, vamos a ir colocando nuestros paréntesis. ¿Y qué vamos a ir colocando en nuestros paréntesis? Primer valor, 7, menos la media aritmética, o sea, 15.8. Ahí lo vamos a hacer así, miren, para que no nos perdamos con lo que voy anotando. Y se den cuenta que se va repitiendo el valor. 15.8. Después, eso elevado al cuadrado, más 12 menos 15.8 elevado a 2, más 17 menos 15.8 elevado a 2. ¿Me van siguiendo con lo que voy haciendo? Estoy colocando cada uno de esos valores dentro de los paréntesis. Entonces, pues 20 menos 15.8. Me equivoqué, escribí con azul. Y después más 23 menos 15. Bueno, 15.8 elevado a 2. Ya. Y eso va a ser dividido en la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido en 5. O sea que en este caso la varianza va a ser igual. Y hay que ir resolviendo cada uno de esos paréntesis. O sea, el primero, 7 Oiga, profe, menos. Dígame. pero se resuelve primero el paréntesis y después se Se eleva. eleva al cuadrado. Claro. Yo hago 7 menos 15.8. Ese resultado lo elevo al cuadrado. Y en este caso me da 77.44. Se me dio el primero. Después el segundo. 12 menos 15.8 al cuadrado. No, está mal. Profe, 12 ¿y si hay dos intervalos, hay dos números entre medio de un intervalo? No entiendo cómo hay dos números entre medio de un intervalo. Por ejemplo, del 1 al 4 está el 3 y el 2. Pero no estamos trabajando con intervalo acá. Aquí estamos trabajando con datos no agrupados, en este caso. Nada, me perdí. Eso es para lo que sigue después, ¿ya? Si te entiendo tu pregunta, ¿cachai? Pero eso es para lo que sigue después. Ahora estamos trabajando con datos no agrupados, ¿ya? Ya. Ya, ¿me van siguiendo hasta ahí con lo que voy haciendo? ¿O es como muy extraño esto? Sí, está bien. Está Igual colocando sí. en la fórmula, ¿no es cierto? Sí, hay que ir repasando y después calculando cada valor. Entonces después aquí más 1.44 más 20 menos 15.8 elevado a 2. Eso me da 17.64 más 23 menos 15.8, el resultado elevado a 2, 51.84. Entonces esto lo que dejo dividido en 5. Entonces voy a sumar los valores que están en la parte de arriba y lo voy a dividir en 5. O sea, 77.44 más 14.44 más 1.44 más 17.64 más 51.84.
Y ese resultado lo divido en 5 y me da como resultado 32. Profe, a mí me dio 35,12. ¿Aproximaste algún resultado de esto? Ninguno. ¿Te dio otro valor? A ver, Sí. vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo. Quiero ver que me haya comido algún numerito por ahí. No, ya sé en qué me equivoqué. ¿En serio? En el 14,44 puse más 14, puse de nuevo y era un 1,44. Porque déjame revisarlo igual. 23 menos 15.8 al cuadrado. Dividido en 5. 32. Ya, súper. A la lata igual le dio los 32,56. Ya, entonces tengo el valor de mi varianza. Ahora si quiero saber el valor de mi desviación estándar, ya encontramos la varianza. Eso es la varianza. Listo. Valor de desviación estándar. Vamos a tomar el mismo sigma, pero ahora va a ser la raíz cuadrada de ese valor. O sea que va a ser ahora raíz cuadrada del resultado de 32,56 y eso me da igual a 5.7. ¿Qué están queriendo decir este valor? Que si yo veo mi media aritmética, la distancia que tengo entre mi distribución es de casi 5 o 6 numeritos. Entonces yo voy comparando y voy viendo, tengo que ver, esto recuerden que es como un promedio general, ya no es que vaya a ser para todos igual. Pero por ejemplo, si yo veo entre el 7 y el 12 tengo 5 números, entre el 12 y el 17 tengo 5 números, entre el 17 y el 20 tengo 4 números, gano 3 números, y entre el 20 y el 23 también tengo 3 números. Pero se dan cuenta que es como un promedio de lo que va ocurriendo, ¿ya? Es cómo está distribuida mi muestra. Entonces, esa es la idea para ir desarrollando, para ir encontrando esta varianza. Ya, vamos a guardar esta pantallita. ¿Alguna duda de cómo saqué la varianza o la desviación estándar? Profe, la desviación estándar es sacarnos la raíz, ¿cierto? Sí, la raíz Ya. del valor que sacaste de la varianza. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, bacán. Guardé ya la pantalla igual para después enviarle esa imagen. O sea, más que nada es pura fórmula todo, ¿no, profe? Sí, hay que ser muy ordenados así para no enredarse con los valores que uno vaya colocando. Ya, así que tener mucho ojo con ser bien ordenadito para que no se pierda ningún valor. Denme un segundo, por favor. Voy a bajar acá. Se fue para arriba. Ya, entonces se dan cuenta que aquí tenemos lo mismo, pero ahora con un... A ver, espérame, déjenme ver. Sí, vamos a explicarlo así como grande raro. Ahora aquí tengo lo mismo, pero con datos agrupados. Ya recuerden que los anteriores son datos no agrupados. O sea, estos que tienen... no están en tablitas son datos no agrupados. Y estos que están en tablitas son datos agrupados. Entonces aquí tenemos que vamos a tener la nota, la frecuencia, ¿ya? Tenemos un intervalo, entonces ese intervalo nosotros podemos conocer para poder calcular el promedio, necesitamos conocer la marca de clase. ¿Cuál sería la marca de clase en el primer caso? Vamos a escribirla acá. Marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Uno más el otro dividido en dos, o no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Uno más?
2 dividido en 2 o no? Súper. 1 más 2 Ah, da ya. 3, dividido en 2, 1.5. Marca de clase, 1.5. ¿Sí? Sí. Y ustedes conociendo, por ejemplo, 2, ya veo después 2 con 3. Ah, eso me da 5. 5 dividido en 2, 2.5. Profe, yo no cacho lo de Pero, la frecuencia. La frecuencia, eso no tienes que... esos son datos que te entrega el problema. ¿Ya? Estos son datos que te entrega el problema, la frecuencia. O sea, yo tengo Profe, que las- sacar la profe, frecuencia. No, la frecuencia no se calcula, la frecuencia te la dan. ¿Ya? Eso iba a decir yo también. Entonces la frecuencia no se puede sacar, siempre tienen que darle el problema, ¿cierto? Sí. A lo más te pueden Ah, decir, ya. por ejemplo, que te puedan dar una frecuencia acumulada, que eso es cuando yo voy sumando con el anterior. Y a partir de la acumulada conocer la frecuencia, ¿ya? ¿Qué es lo que es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es cuánto voy teniendo en total a medida que voy bajando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo este intervalo, tengo solo un dato. Si yo después voy a ver el segundo intervalo, yo al segundo intervalo ya tengo 3, más el 1 que tenía, voy a tener 4. Al que sigue voy a tener 9. Después voy a tener 16, después voy a tener 20 datos, y por último 20 más 12 son 32. O sea que en total en mi tablita hay 32 datos. Mi frecuencia total es 32. ¿Ya? Eso es cuando te dan una frecuencia acumulada, que tú también puedes ir encontrando los valores de la frecuencia, pero estos son datos que sí o sí te los van a dar. Tú nunca vas a tener una fórmula para encontrar la frecuencia ni para encontrar la frecuencia acumulada. ¿Se entiende? Sí. Ya. profe, ¿por qué puso 1,5? Porque es la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase, Amanda? No me acuerdo. El inferior, Sé 1, que es más el una superior. división. Es un promedio entre esos dos valores. 1 más 2, 3. 3 dividido en 2, 1,5. Ah, ya Vale, entendí. señor profe. Después vendría entonces 2,5, 3,5, 4,5, 5.5, 6.5. Porque uno ya sabe cómo van subiendo. Va cambiando este puro valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso se mantiene. Entonces ahí ¿Y cómo saco el promedio de eso? O sea, ¿de lo que dice nota o de la marca de clase? el promedio es de toda esta tabla. Ah, Ahora siento que la Amanda ignoró toda la otra parte que expliqué. no, y lo que pasa es que yo me pierdo mucho con esta materia. Ya, No sé de cuándo la vemos, que como que recién la estoy viendo. mira. Me ¿Cómo pierdo mucho. sacamos el promedio cuando tenemos intervalos? Va a ser marca de clase por frecuencia. Por ejemplo, marca de clase 1 por frecuencia 1, más marca de clase 2 por frecuencia 2, y así sucesivamente. Ah, eso es lo que está arribita. Eso es lo que está arribita. Y eso dividido en Ah, el ya. total, que son 32 acá. ¿Sí? Pero quiero que ustedes entiendan como a qué se refiere cuando yo voy multiplicando, ¿por qué no llevo y sumo? Es porque estoy diciendo que esta marca de clase es lo representativo de mi intervalo, ¿ya? Es lo que me representa a ese conjunto de datos. Entonces, ¿por cuántas veces me lo representa? Es la frecuencia. Entonces, eso es lo que es lo representativo, y esto es cuántas veces me lo está representando. Entonces, por eso tiene que ir marca de clase por frecuencia. O sea, aquí en este caso 1,5 por 1, después 2,5 por 3. Y así sucesivamente hasta colocar toda la tablita. Después los resultados se van multiplicando y se dividen en ese total, en el 32. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Y después, para calcular la varianza, lo que va a cambiar en comparación al otro es que cuando yo esté aquí en la varianza, porque la desviación estándar ya sabemos que sacar la raíz a ese valor que me dé, ¿ya? Pero la varianza es el como más complicado de encontrar. Va a ser tomar la marca de clase 1, lo vamos a multiplicar, no vamos a multiplicar, nada que ver, lo vamos... sí, está bien. Lo vamos a restar con el promedio que saqué anteriormente, con ese promedio, elevado a 2,
pero la diferencia es que acá afuera va a estar multiplicado por la frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso es marca de clase menos el promedio elevado a 2 por la frecuencia. Después lo mismo, marca de clase 2 por menos el promedio elevado a 2 por la frecuencia 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Y todo esto dividido en n, que n corresponde al número de frecuencia total, o sea, a 32. Y ahí puedo encontrar cuánto es ese ciclo de la varianza. ¿Y ahora se tiene que sacar la raíz de 32? No, pues no la raíz de 32 porque eso no me da Por la 32. sí, pues por la desviación estándar. Pero eso no me da 32. Pues tienen que sacar la raíz de eso, ¿no? Ah, no. Tengo que sacar la raíz de todo este resultado. ¿Sí? Cuando yo quiero después conocer, voy a tener que sacar la raíz de todo este resultado que me dé. Porque aquí no es que vale 32 todo eso. 32 son el número de datos de frecuencia que tengo, frecuencia total. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, Sí. Algo entiendo, profe. Ya. Ya, entonces, chiquillos, recuerden que vienen las vacaciones de las fiestas patrias, por lo tanto, nos vamos a ver en 2 semanas más, ¿ya? Por lo tanto, vamos a retomar esta guía. No escuché, Brandon, ¿Por qué en 2 semanas? porque esta semana vienen las vacaciones de fiestas patrias y después la siguiente clase. Son 2 semanas. Buenísimo, pero se le extraña. Ya, así que vamos a... la idea es que ustedes trabajen en estas actividades, chiquillos. Voy a habilitar igual un espacio en el Classroom para que las suban, los que las terminen. Y así igual poder ver cómo van trabajando, si hay alguna duda. Bueno, también me pueden escribir. Ojalá que no durante el 18, no, mentira. Si tienen dudas dentro de esa semana, igual pueden escribirme, ¿ya? No se preocupen de Profe, eso. una consulta. Dígame. Que usted va con... Ay, ¿cómo? Pero deje de recordar algo y le digo. Que usted va a tomar la entrega de guías como una nota, ¿o no? No, No. Ah, no, porque me voy a demorar mucho en revisar todo en realidad. Pero, No, ¿cómo se llama? Si la profe Kim revisa que estén todos los nombres que están entregados y después saca un promedio de eso. ¿Y por qué no va a ser lo mismo que la profe Kim? No Pues, sé, Ahora no pero le va a den tomar ideas, pues asistencia, ya, pues. profe. ¿Ah? ¿Va a tomar asistencia? Sí, la acabo de tomar ya. Nadie sabe en el momento que me ocurre. Sí, chiquillos, la asistencia, eso sí es muy importante. Y lo otro igual, toman en cuenta algo. Yo voy a aceptar que ingresen a la clase hasta 15 minutos después de que se comienza la clase, ¿ya? O sea, a las 3:15. Porque si no, no tiene como... Yo sé que hay gente que sale y después entra al final de la clase. No entiendo qué está escribiendo el Ariel. es un juego, es un juego. Ya. Entonces, la idea, chiquillos, eso, tengan presente igual el tema de por favor, de la asistencia y de llegar igual a la hora, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre? Que de repente estoy explicando y alguien se va a conectar, entonces tengo que estar sacando el lápiz y como que me pierdo en el camino.